Revelado. Lo increíble que hice tras descubrir que mi hijo vendió mi coche de forma sorprendente. La tarde se deslizaba pesadamente sobre el pueblo y el sonido del motor del viejo Chevrolet resonaba en mis recuerdos. Había pasado semanas restaurándolo. Cada golpe de martillo y la lija que pasaba por la carrocería representaban no solo horas de trabajo, sino una conexión palpable con mi difunto padre. Ese automóvil era parte de mí, un legado que anhelaba compartir con Diego. Sin embargo, todo eso se desvaneció cuando entré a la casa y la tristeza se apoderó de mí en un instante. La ausencia de risas y el eco de mis propios pasos resonaban en mis oídos como un lamento. ¿Dónde está mi hijo?, me pregunté, el nudo en el estómago apretándose más. Mi corazón latía frenético cuando revisé el taller, el cuarto que antes compartíamos para arreglar bicicletas y reparar cosas. Comencé a buscarlo, abriendo cada rincón, golpeando las paredes con la frustración que me consumía. Al final lo encontré en su habitación, con el teléfono en la mano, la mirada perdida. Y fue ese exacto momento en que mis ojos se posaron en la noticia impactante. El coche había desaparecido. Mi mundo se desplomó. La traición era como un cuchillo, directo al pecho, y la decepción retumbaba en mi cabeza con cada palabra no pronunciada. ¡Diego!, grité con un eco que resonó en la casa vacía. Su mirada se levantó, y en sus ojos vi un mar de emociones, miedo, culpa y quizás una pizca de desafío. El dolor que sentí no era solo por la pérdida del coche, sino por la conexión rota con mi hijo, por no haber estado ahí lo suficiente para entenderlo. Sentí la furia arder dentro de mí, pero en lugar de dejar que esa ira me dominara, un recuerdo me detuvo. Mis propios errores de juventud, esos momentos oscuros en que decepcioné a mis padres. ¿Acaso no merecía yo la oportunidad de comprenderlo? Me senté sobre la cama y en lugar de gritar, le pregunté aliviando la tensión con mi voz quebrada. ¿Por qué lo hiciste, Diego? En su respuesta vi más que una justificación. Era un grito de auxilio disfrazado de decisiones equivocadas. Lo vendí porque necesitaba el dinero, papá. Fue un instante de ruptura, un momento donde ambos quedamos vulnerables, atrapados en una red de tristeza y malentendidos. En lugar de ahondar en la rabia, tomé una decisión. No solo era hora de reconciliarme con mi hijo, sino de redescubrir lo que significaba ser familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de llevar a Diego a mi pueblo natal comenzó a tomar forma. Quizás ahí, entre los recuerdos de mi infancia y las lecciones que aprendí, podríamos encontrar un camino para reconstruir la confianza rota. Visualizaba el viejo camino polvoriento, los árboles que solían ser testigos de mis aventuras y los rostros familiares que llenaban los corazones de mis recuerdos. Pero al mirar a Diego, un adolescente atrapado en un mundo digital, la seguridad de mi plan tambaleaba. Era un reto encarar su indiferencia, su lucha interna y la mía. El peso de las expectativas se sentía más abrumador que nunca. ¿Podríamos encontrar respuestas en ese viaje o solo nos enfrentaríamos a más muros? Mientras el coche avanzaba, la incertidumbre se filtraba en cada conversación, empujando a ambos a un rincón donde la expectativa y la presión aumentaban. En la carretera no solo viajábamos físicamente, nuestras almas parecían autoexaminarnos, cada kilómetro un recordatorio de nuestras heridas aún abiertas. El silencio se convertía en un enemigo ruidoso, y de repente la presión por encontrar un equilibrio era insoportable. ¿Qué pasaría si al final del viaje no solo perdiera un carro, sino la conexión con el hijo que más amaba? El eco de mis propios miedos revoloteaba en mi mente, llenando el aire con una angustia que parecía devorarme. El viaje hacia mi pueblo natal se tornaba cada vez más complejo. El viejo Chevrolet, un vehículo que había sido un símbolo de mi relación con mi padre, ahora se convertía en una metáfora de la distancia que había crecido entre Diego y yo.
Sentía que las expectativas, las palabras no dichas y las miradas de decepción se acumulaban como una tormenta a punto de estallar. Empecé a rediseñar mis propias expectativas, no solo como padre, sino como individuo. Ahí estaba yo, en la carretera, enfrentando un dilema que iba más allá de la venta de un coche. Se trataba de comprender qué tan fallido había sido este proceso de comunicación con mi hijo. La frustración en mi pecho crecía, y con cada kilómetro marcaba el ritmo de mi confesión interior. ¿Había fallado como figura paterna? ¿Era mi incapacidad para conectar con él la raíz de su desesperación? En medio del silencio incómodo, decidí que no podía seguir culpando a las circunstancias. Era momento de confrontar mis propias fallas. La ansiedad por el estado de nuestra relación crecía. ¿Qué le estaba enseñando como padre? Miseria, desconfianza, secretos. Todo eso era lo que había cultivado entre nosotros, porque no había sabido ser el guía que necesitaba. Imaginaba a Diego, encerrado en su mundo digital, buscando respuestas donde no podía encontrarlas, sin que yo lo supiera. Así, una decisión comenzó a gestarse en mi mente. En lugar de un llanto de dolor por un coche perdido, comenzaría a transformar esto en una oportunidad de conexión real. Me propuse hablar sinceramente, pero también con vulnerabilidad. A medida que el paisaje cambiaba a nuestro alrededor, sentí una especie de determinación. La conversación que había estado evitando se presentaba como un faro en la oscuridad. Es lo que ambos necesitábamos, y era el momento de dar ese paso, aunque partiera de un lugar de temor. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiré de las riendas de mi cordura. Diego, antes de llegar al pueblo, quiero hablar de lo que pasó. Quiero ser claro sobre cómo me siento, dije, eligiendo cada palabra con atención. La tensión en el auto aumentaba, como si el aire se hubiera vuelto denso. Diego me miró de reojo, aún con esa mezcla de miedo y desafío. ¿Qué hay que hablar, papá? ¿Me vas a seguir gritando? Ya ves que no sirve de nada, dijo con una voz que tembló entre la rabia y la rendición. No quiero gritarte, quiero entenderte, le respondí, mi voz temblando un poco. Tú no eres el único que siente que ha perdido algo. Quiero que hablemos de lo que está pasando entre nosotros. La sinceridad comenzó a abrir una puerta, aunque todavía permanecía entreabierta, llena de dudas. Mientras planteaba mis inquietudes, algo comenzó a cambiar en la atmósfera del auto. Había una lucha interna en su mirada, pero también un destello de curiosidad sobre cómo respondería a mi oferta más vulnerable. Era un ligero cambio, un roce de autenticidad que podría llevarnos a un nuevo entendimiento. Aunque el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbres, sentía que las bases de una nueva relación comenzaban a formarse. Entonces, en un instante crucial, Diego giró hacia mí. ¿Y si te digo que he estado pensando en ti, en nosotros, que no sé cómo ser lo que esperas de mí? La confesión fue como un rayo, impactando la atmósfera cargada de tensión. Pero al mismo tiempo, abría un camino que prometía ser revelador. La noche caía mientras los recuerdos de mi infancia comenzaban a difuminarse con las realidades de la presente relación. ¿Podríamos realmente abrir un nuevo capítulo juntos? Pero aún había tanto por desentrañar, tanto por explorar. Y así, con el motor del Chevrolet resonando con un nuevo propósito, comprendí que ese viaje apenas había comenzado. Lo que realmente estaba en juego no era solo restaurar la confianza, sino también hallar caminos hacia un sentido de pertenencia y amor inquebrantable. ¿Seríamos capaces de superarlo? ¿O esto sería otro fracaso más en el intento de construir la familia que ambos anhelábamos? La respuesta se sentía en el aire, colgando, esperando ser descubierta. La revelación de Diego golpeó con fuerza, y en mi mente las piezas empezaron a encajar lentamente. No era solo un desacuerdo o una etapa de rebeldía. Había una verdad cruda detrás de sus palabras que necesitaba ser extraída como un diente dolorido. Estaba claro que no podía seguir haciéndome el sordo. Debíamos encontrar un terreno común, un lenguaje que nos uniera en lugar de separarnos. El horizonte, oscurecido ya por la noche, reflejaba la confusión que aún me invadía. La carretera parecía un espejo de nuestras vidas, llena de baches, giros inesperados y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Qué más había ocultado? Mientras el sonido del motor llenaba nuestros silencios, me decidí a romper el hielo definitivo. Era hora de desenterrar los fantasmas. Te lo prometo, Diego, no estoy aquí para culparte, ni para gritarte. Estoy aquí porque quiero entender, y permitan que esto lo repita, tampoco sé cómo ser el padre que necesitas, le dije, sintiendo cómo esas palabras empezaban a liberarme de las cadenas de la decepción.
Diego bajó la mirada, como si su coraje se desvaneciera ante la verdad compartida. Pero sabía que ese era el momento crucial. Y si hablamos de nuestras expectativas, siento que hay un abismo entre nosotros, pero me gustaría construir un puente, propuse, tratando de hacer un paso no solo verbal, sino también emocional. Volvimos a la conversación con un abordaje más cauteloso. Es fácil pensar que todo este tiempo he estado intentando que seas como yo, pero la realidad es que quiero ayudarte a ser quien realmente deseas ser, continué, sintiéndome vulnerable, pero fuerte a la vez. Pero, ¿quién soy yo, papá?, respondió Diego con una intensidad que me dejó sin aliento. Su sinceridad me golpeó. En una fracción de segundo, la estructura de nuestra relación se puso a prueba. Era un dilema profundo. Él estaba perdido, pero yo también lo había estado, atrapado en expectativas que no eran suyas. Era claro que lo que había comenzado como un viaje físico hacia un lugar tangible se había convertido en una travesía interna hacia la conexión humana. El Chevrolet resonaba con ecos de nuestras inseguridades y la ansiedad acumulada. Me di cuenta de que debía comunicar mis propios deseos de cambio, de revisión personal. En realidad, quiero aprender de ti. Quiero que podamos construir tu camino, tu identidad, no una de mis proyecciones, afirmé, ahora con un nuevo propósito. Había un cambio radical en lo que estaba dispuesto a compartir, mi propio miedo a no ser lo que se esperaba de mí como padre. Una mirada de sorpresa atravesó el rostro de Diego, intercambiando un momento de conexión genuina. Podía ser que este acto de vulnerabilidad desterrara nuestros miedos compartidos. Esperaba ansioso el momento de la respuesta. La inquietud de todo el viaje se concentraba en ello. El miedo a decepcionarte me ha consumido. Tal vez lo que más soy es lo que no he podido mostrarte, confesó, la voz un poco más tenue. Esta vez había honestidad en sus ojos. El peso de la conversación comenzó a moldear la atmósfera del coche, pero no podía detenerme aquí. Sin embargo, en medio de esta reveladora conversación, un pensamiento me asaltó. ¿Podría revertir el daño? ¿Podríamos salir de este abismo al que habíamos llegado? La idea de que su dolor proviniera también de un lugar de miedo hacía eco en mi cabeza. Mi intención no era solo entenderlo, sino también tomar medidas para interrumpir este ciclo. En ese instante, el camino se extendía ante nosotros como una nueva oportunidad. La carretera prometía un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Si ambos podíamos vulnerabilizarnos y abrir nuestros corazones, tal vez había una forma de reconciliar nuestras diferencias. A medida que la noche se volvía más oscura, la luz del coche brillaba en la misma dirección. Quizás este viaje recién comienza, murmuré internamente. Podríamos encontrar la forma de transformarlo en algo en lo que ambos pudiéramos construir. Pero, en un instante memorístico, una señal se iluminó en el costado de la carretera. Un bar que hace años había sido nuestro lugar de encuentro. Una visión del pasado y un eco del presente. Era hora de decidir, regresar a esos recuerdos o seguir adelante. La respuesta se alzaba en el aire, esperando ser confrontada. El bar estaba iluminado por neones parpadeantes, un faro de nostalgia en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Esa luz invitante me recordó los días más simples, cuando las preocupaciones eran menores y las risas fluían como la cerveza en la barra. Pero ahora, aquel lugar significaba más que solo recuerdos, simbolizaba el puente entre nuestro ayer y un posible futuro. Diego notó mi vacilación. «¿Vamos a entrar?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y temor. Su voz me trasladó a una esfera de decisiones. Podía elegir quedarme en el pasado o arriesgarme a abrir un nuevo capítulo juntos. «Entremos», respondí, intentando infundir en mis palabras una seguridad que apenas sentía. A medida que cruzamos la puerta, el bullicio del lugar nos envolvió. Las conversaciones y las risas creaban un ambiente cargado de historia. Pero en lugar de encontrar consuelo, sentí que el aire se volvía denso. Cada mirada ajena me recordaba nuestra desconexión. Nos sentamos en una mesa apartada. La conexión que había comenzado en el coche ahora se enfrentaba a la resistencia del entorno, impregnado de recuerdos y viejas expectativas. «Es extraño estar aquí de nuevo», murmuré, tratando de romper el hielo que se había formado entre nosotros. «Sí, pero no como recordaba», contestó Diego, centrándose en el menú en lugar de mirarme a los ojos.
Su evasión me hizo cuestionar si estábamos preparados para abrirnos completamente. El lugar podía servir como un refugio o como un espejo que reflejaba nuestras luchas. El camarero se acercó y en un acto casi mecánico pedí 2 cervezas, el mismo ritual de antaño. Cuando las copas llegaron a la mesa, el tintineo del cristal resonó con una historia de complicidad y silencio compartido. ¿Cómo te imaginas tu vida en unos años? Lancé la pregunta como un salvavidas en medio de la tormenta. La respuesta me trasladaría a la raíz de sus anhelos. Era una forma de abrir un espacio seguro para que Diego se expresara. Tal vez lejos de aquí, con un trabajo que realmente me apasione, dijo, y por primera vez sus pupilas brillaron con un destello de entusiasmo. Pero a veces siento que no tengo las habilidades para lograrlo. Lo que más odio es no encontrar un sitio al que pertenezca. Su confesión resonó en mí, y sin pensarlo, vertí un poco de mi vulnerabilidad en la conversación. ¿Sabes? Sentí lo mismo hace años. Me dejé llevar por lo que la gente esperaba de mí, pero al final es la autenticidad lo que realmente nos conecta. Las palabras salieron de mi boca como un atisbo de alivio. Enfrentar mis propios temores ahora parecía una estrategia para ayudar a mi hijo a encontrar su camino. ¿Y si te ayudo a descubrir esa pasión? Podría ser un viaje de ambos. Tal vez podamos construir algo juntos en lugar de dejarnos llevar por las expectativas externas, sugerí, sintiendo que el miedo se iba disipando, un pequeño paso hacia la posibilidad de un cambio real. Diego se detuvo un instante, como si estuviera sopesando mis palabras. No estoy seguro de qué haría papá, pero su voz se desvaneció, como si una revelación estuviera atravesando su mente, desafiándose a sí mismo a abrirse completamente. El aire seguía cargado de tensión, pero ahora había una chispa de luz, una pequeña llama de esperanza. La frase había sido lanzada, y el tiempo se alargó con una pregunta resbaladiza, quedándose suspendida entre nosotros. ¿Podríamos realmente combinar nuestros caminos y buscar juntas nuestras identidades? No teníamos respuesta aún, pero el viaje apenas comenzaba. Sin embargo, un detalle me golpeó al mirar de reojo. En la pantalla de un televisor en la esquina, un aviso de un programa de talentos local era claramente visible. ¿Qué tal un concurso de música? Pensé en voz alta, la idea resonando como una solución casi absurda al dilema que enfrentábamos. Pero la reacción de Diego fue inmediata. «Papá, ¿sabes que no soy cantante?» Su mirada mostraba tanto renuencia como una curiosidad asomándose por detrás. Esa chispa era suficiente. Su resistencia era el reflejo de un deseo descontado, un eco de su búsqueda por la autenticidad. «¿Y si lo intentamos?», pregunté, preparándome para la aventura que se avecinaba, mientras una parte de mí se cuestionaba si este giro inesperado podría ser la clave para romper con los patrones de dolor y frustración que nos habían definido hasta ese momento. ¿Sería este el auténtico inicio del camino hacia la reconciliación? El bullicio del bar se volvió un eco distante, mientras mis pensamientos giraban en torno a la idea del concurso. La propuesta salió de manera impulsiva, pero al examinar su potencial me di cuenta de que era más que un simple capricho. Representaba una oportunidad para desafiarnos a ambos, para salir de nuestras zonas de confort y explorar lo que realmente podíamos hacer juntos. Diego alzó la vista. Su expresión fluctuaba entre incredulidad y un destello de emoción. Podía verlo debatirse internamente, una lucha entre la inseguridad y la esperanza. ¿Qué haríamos? ¿Cantar una canción juntos? No sé, murmuró, con la voz titilante de quien se enfrenta a lo desconocido. Sí, ¿por qué no? Podría ser algo divertido, algo que nos una, insistí, animándolo. No se trata de ser los mejores, sino de disfrutar el proceso. Lo importante es intentarlo, explorar y descubrir qué nos hace sentir vivos. Mientras hablaba, el peso de mis propias frustraciones comenzaba a despegarse. Era agradable recordar que también había soñado con seguir mi pasión, pero había dejado que las circunstancias me arrastraran a un camino predefinido. Si Diego y yo dábamos ese paso ahora, quizás también podría encontrar mi voz, mi propio camino hacia la autenticidad. Sé que suena arriesgado, pero muchas veces los momentos más inolvidables surgen de lo inesperado, añadí,
iluminando la idea de que este concurso podría ser una plataforma de autodescubrimiento para ambos. El bar, con su luz tenue y murmullos nostálgicos, perdió su pesado simbolismo y se transformó en un crisol de nuevas posibilidades. Diego me observaba, con los ojos entrecerrados, como si tratara de descifrar qué había detrás de mi insistencia. Yo también lo sentía como un reto interno. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos? Después de todo, seguir soñando sin tomar acción es solo eso, un sueño, expuse, dejando que la intensidad de mis palabras surcara el aire entre nosotros. Quizás deberías animarte a probarlo también, lanzó, más como una provocación que como un acuerdo. Esa chispa de desafío en su voz me dio un suerte impulso. Era ahora o nunca. Puedo intentarlo, pero también necesito que tú lo hagas. Haremos esto juntos, un dúo, propuse. Mi voz resonó con determinación, y algo se movió en el fondo de mi ser, como si los años de dudas y miedos comenzaran a desvanecerse. Y lo que es más importante, lo haremos sin expectativas, solo tú y yo disfrutando lo que nos gusta. La presión en su cara comenzó a disiparse, y una leve sonrisa apareció. No sé aún, papá, pero tal vez... El brillo en sus ojos me hizo sentir como si acabábamos de girar una esquina hacia un futuro diferente. El camino por recorrer estaba lleno de incertidumbre, pero esa incertidumbre se sentía revitalizadora, no solo para él, sino también para mí. Cada paso en este camino hacia la música podría ser el primer acorde de nuestra nueva melodía. Aquella noche, cada nota resonaba mis pensamientos. No solo éramos un padre e hijo compartiendo una afición, sino dos hombres intentando repararse mutuamente, en un mundo donde las expectativas a veces silenciaban los sueños. Antes de salir del bar, un pequeño cartel despertó mi atención. Última llamada para las audiciones. No se lo pierdan. Diego, ¿qué dices?, le pregunté, esperando que su respuesta no fuera solo un eco de la indecisión. Tal vez deberíamos inscribirnos, dijo con firmeza, dejando entrever que, a pesar del miedo, estaba dispuesto a correr el riesgo. El simple hecho de que hubiera aceptado la idea me llenó de optimismo. Esa chispa de posibilidad parecía iluminar el futuro. Sin embargo, la realidad de enfrentar lo desconocido cobra forma cuando recordamos que no todo es tan fácil como parece. ¿Sería la música la respuesta a nuestras diferencias? ¿Podría este viaje ayudarnos a encontrar nuestras voces en un mundo que parecía haber estado lleno de silencios incómodos? Las preguntas seguían flotando en el aire mientras abandonábamos el bar. La incertidumbre se cernía, pero la promesa de un nuevo comienzo brillaba en nuestro horizonte. Lo que había empezado como una noche común estaba a punto de convertirse en un capítulo decisivo de nuestras vidas. «Nos vemos mañana en mi habitación», dijo Diego mientras nos separábamos. «He estado escribiendo algunas letras». Mi corazón se detuvo por un instante. «¿De verdad?» «Sí. Quiero que escuches lo que tengo. Tal vez es un buen inicio». Mientras me alejaba, sentí un nuevo enfoque al mirar hacia el futuro. Esta podría ser finalmente nuestra oportunidad de sanar, de conectar y de transformar el miedo en creatividad. El eco de las palabras de Diego resonó en mi mente. Tal vez es un buen inicio. ¿Estábamos listos para desatar lo que había estado oculto tanto tiempo? La mañana siguiente se presentó con un aire fresco y renovador. Me desperté con una actitud diferente, un ligero zumbido en el fondo de mi mente que pulsaba como un tambor. La promesa de lo desconocido se sentía palpable. Mientras me preparaba, repasé mentalmente las posibles letras que Diego habría escrito. ¿Qué mensaje intentarían transmitir? En el fondo, estaba ansioso por conocer su perspectiva, sus pensamientos. A medida que avanzaba el día, cada hora llevaba consigo la aproximación al momento que definía tanto para él como para mí. La idea de reunirnos en su habitación me inquietaba, no solo por el temor de nuestra falta de experiencia, sino también por la posibilidad de encontrar una forma de comunicación, que hasta ahora se había perdido entre desencuentros. Cuando finalmente entré, el cuarto olía a papel y música. Diego estaba sentado en su escritorio, una pila de hojas desordenadas a su alrededor. Su expresión, determinada y concentrada, revelaba que el proceso había sido tan significativo para él como lo era para mí. Le di una rápida ojeada, y en su rostro no había rastro de duda. «¿Listo?», preguntó, alzando una ceja. «Listo», respondí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Me acerqué a la ventana, mientras él tocaba con suavidad las notas de una melodía. Mi mirada se desvió hacia el horizonte. La ciudad desplegaba un paisaje de vida y caos, todo en medio de una rutina familiar que me había llevado a aceptar mi papel pasivo durante tanto tiempo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Diego empezó a cantar. Las palabras fluían con una sinceridad cruda, revelando fragmentos de su mundo y sus incertidumbres. Escuchar lo que había escrito me hizo cuestionar mi propio silencio.
En sus letras encontraba la voz de un joven intentando navegar por mares de emoción y frustración, un reflejo de mis propias luchas. «Es increíble», le dije cuando terminó, mi entusiasmo brotando. «Tienes un talento real, hijo. Estas letras son profundas». Una chispa de orgullo brilló en sus ojos mientras me asentía con la cabeza. «Lo hice porque quería mostrarte cómo me siento. Quiero que entiendas lo que he estado atravesando, papá». En ese instante, una revelación golpeó mi mente. Diego no solo se expresaba a través de la música, él estaba eligiendo conectar de una manera que yo había fallado en hacerlo. Sin querer, esto me llevó a cuestionar. ¿Cuántas oportunidades había perdido en mi propia vida al no sortir del silencio? ¿Cuánto tiempo había pasado pensando que las palabras de otro eran más valiosas que las mías? Quizás deberíamos reescribir esto juntos, propuse, sintiendo la urgencia de compartir la carga, de abrir un diálogo real. Al hacerlo, me sentí como si comenzara un viaje de redescubrimiento. «Me gustaría eso», dijo Diego, su voz más suave, casi vulnerable. «Pero también necesito tu historia. Quiero saber lo que has guardado». Esa súbita invitación me sacudió. Ahí estaba un espacio seguro, una invitación a la vulnerabilidad, y podía sentirlo, el temor de abrirme, de exponer mis propias inseguridades. ¿Era capaz de hacerlo? ¿Pondría entredicho el papel que había asumido durante años, el de cuidador silente y distante? Mientras pensaba en cómo responder, un recuerdo corrió por mi mente. El coche que había vendido, una extensión de mi pasado, algo que había representado más que solo un medio de transporte. Era un símbolo de mis decisiones, de lo que había dejado atrás. Compartir eso podría abrir una brecha en el silencio que nos separaba. Podría darme el valor que tanto había buscado. «Quiero contarte algo que nunca he compartido», inicié, sintiéndome vulnerable pero decidido. Antes de que pudiera continuar, las palabras se abortaban. «El coche. Te lo vendí y nunca te conté por qué. Cuando tomé esa decisión, pensé que estaba haciendo lo correcto». Su mirada se tornó expectante, un espejo de mis propias ansiedades. La conversación se había transformado en una danza de revelaciones. El misterio de lo que llegaríamos a descubrir juntos fluyó en ese estrecho espacio entre nosotros. Así, mientras comenzaban a entrelazarse nuestras historias, el eco del pasado comenzó a desvanecerse, permitiendo que nuevas melodías tomaran forma. El verdadero desafío estaba por venir. ¿Podría realmente abrir mi corazón y enfrentar los ecos de un pasado que había sido tan difícil de aceptar? ¿Podríamos juntos navegar por las sombras del dolor y la frustración y transformarlas en un futuro lleno de luz y autenticidad? La respuesta quedaba flotando, esperando que asumiéramos el riesgo de encontrarla. El peso de mis palabras reverberaba en la habitación. La conexión con Diego era palpable. Cada nota, cada pausa, parecía un puente construido entre dos corazones que previamente habían navegado en aguas inciertas. Sin embargo, a pesar de la chispa de comunicación que se había encendido, una profunda incertidumbre comenzó a arraigarse en mí. Había decidido abrir una puerta al pasado, pero ¿estaba realmente listo para pisar ese umbral? Cuando vendí el coche, sentí que liberaba una carga. Empecé, buscando la manera de articular mi experiencia sin caer en el dramatismo. Era más que un simple automóvil. Era un recordatorio de decisiones que aún me persiguen. Mientras hablaba, tomé conciencia de que mis pensamientos eran un laberinto, un espacio que había construido para protegerme de la vulnerabilidad. Diego permanecía en silencio, su mirada clara y activa, lo cual me alentaba a seguir. Un coche representa muchas cosas: libertad, ambición, sueños. Al deshacerme de él, creí que estaba dejando atrás una parte de mí que no sabía manejar. Sentí la tensión en mí, la lucha entre la necesidad de compartir y el deseo de refugiarme en el silencio. Las sombras de mis miedos, que hasta entonces habían sido silenciosas, empezaron a susurrar. ¿Qué pasaría si al abrir esta herida la historia se tornaba más dolorosa de lo que había anticipado? «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Diego, su voz llena de una mezcla de curiosidad y decepción. «¿Por qué no hablaste de eso? Me gustaría haberlo sabido». Su pregunta resonó en mí, encendiendo una chispa de confrontación interna.
La respuesta contenía la esencia de mi lucha, el deseo de protegerlo a él, de no cargarlo con mis propios fracasos. No quería que pensaras que era un mal padre. Siempre traté de ser la persona que necesitabas, aunque los caminos resultaron ser diferentes a los que había planeado. Diego frunció el ceño, la frustración transparente. Pero eso no significa que no puedas hablar. No tienes que cargar todo solo. La sinceridad de sus palabras me hizo palpar un sentido de urgencia. Fue como si me dijera que quizás era hora de dejar atrás las defensas y permitir que nuestra relación floreciera. Desearía que las cosas fueran diferentes. Deseaba que las palabras fluyeran con la misma facilidad que su melodía. Sin embargo, el temor de que mi historia no fuera suficiente, que no lo protegiera de las sombras de mis elecciones, me llevó a un lugar de resistencia. A veces, el pasado puede ser un lugar oscuro. No quiero que eso oscurezca tu camino. Pero el pasado es parte de nosotros, replicó, sus ojos fijos en los míos. Al dejarlo de lado, también estamos ignorando quiénes somos en realidad. ¿No crees? Sus palabras eran un eco de lo que nunca supe expresar. La habitación se llenó de un silencio abrumador, ambos sintiendo la carga de lo no dicho. Las palabras aún estaban atrapadas en el aire. Quizás no era solo una cuestión de mi historia, sino de permitirnos a ambos aceptar la verdad dolorosa. El día anterior había sido una lucha contra el miedo, un paso hacia la vulnerabilidad, y ahora tenía la oportunidad de continuar ese viaje. Estoy dispuesto a abrirme, Diego. Nunca he enfrentado mi pasado por completo, confesé, sintiendo cómo la chispa de conexión se volvía más intensa. Pero quiero hacerlo ahora, contigo. Quiero entenderme a mí mismo y a nosotros. Así que, ¿podemos seguir adelante con esta música? Ayúdame a ser parte de esta danza de palabras y melodías. Diego sonrió, reconociendo la sinceridad en mis ojos. Sí, papá, vamos a hacerlo juntos. En ese instante, comprendí que la vulnerabilidad y la autenticidad eran los nuevos caminos que ambos debíamos explorar. Estábamos en el umbral de algo significativo, no solo como padre e hijo, sino como seres humanos que luchan por entender su identidad. A medida que comenzábamos a escribir juntos, sentí que el pasado se transformaba en una historia compartida, no un peso, sino una rica tapicería de experiencias. Sin embargo, en esa sensación de alivio y liberación, una nueva inquietud acechaba en el fondo de mi mente. La forma en la que compartíamos nuestras historias era solo el inicio, un primer paso hacia un territorio desconocido, donde lo oculto amenazaba con resurgir. Al mirar a Diego, la pregunta persistente volvió a surgir en mi mente. ¿Qué otros secretos había guardado? ¿Y cuáles serían las consecuencias de que ambos abriéramos esas puertas? La incertidumbre nos acompañaba, como una sombra en nuestras nuevas melodías, lista para ser explorada. La mañana siguiente comenzó con una parálisis mental. Me encontraba en la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero mi mente seguía atrapada en la conversación de la noche anterior. La idea de abrir puertas al pasado era evocadora, pero también intimidante. Había algo que me inquietaba, la noción de que mis secretos, las decisiones que había tomado, podrían tener un impacto no solo en mí, sino en Diego. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos divagaban sobre las repercusiones de mis actos. Recordé aquel día, años atrás, cuando vendí mi propio coche, una decisión impulsiva en medio de una tormenta de emociones. Refugiándome en la racionalidad, había creído que era un acto de liberación. Ahora, mirándolo desde esta nueva perspectiva, vislumbraba la posibilidad de que ese mismo impulso, a menudo criticado por otros, había afectado más de lo que imaginaba. Sentado a la mesa, observé a Diego comer en silencio, absorto en sus propios pensamientos. La distancia emocional entre nosotros parecía desdibujarse, pero las preguntas aún persistían en mi mente, una inquietante melodía. ¿Cómo podría ser un modelo a seguir cuando mi pasado estaba tan lleno de dudas? Era un dilema moral. Ser transparente y arriesgar su percepción de mí, o continuar protegiéndolo a costa de mi desarrollo personal. Diego, ¿podrías acompañarme a dar un paseo después de desayunar? Le propuse, buscando un momento. Sentí que necesitábamos un cambio de escenario, algo que nos permitiera hablar con más libertad. Su mirada se iluminó y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Claro, papá. ¿A dónde iremos?» La curiosidad en su tono me dio fuerza. Quizás ese paseo sería el catalizador que necesitábamos. Después del desayuno, caminamos hacia el parque.
Las hojas de los árboles, ahora en su esplendor otoñal, caían suavemente, como si el paisaje también estuviera dispuesto a soltar lo que ya no necesitaba. Allí, rodeados por la naturaleza, sentí que era el lugar adecuado para explorar nuestras verdades. Hay algo en lo que he estado pensando, inicié, mientras buscaba las palabras. No se trata solo de las cosas que he hecho, sino de cómo eso ha moldeado quién soy, y en consecuencia, cómo he llegado a ser quien soy como padre. La sinceridad en mi voz sorprendió incluso a mí. Diego asintió, su expresividad contrastando con la seriedad de mi confesión. Lo entiendo, dijo, pero a veces sentimos que debemos cargar con nuestras decisiones, como si eso nos definiera completamente. ¿Qué pasaría si no lo fuera? Su pregunta abrió una nueva caja de resonancia en mi interior. Éramos dos almas en busca de respuestas, cada uno a su manera. En ese instante me di cuenta de que mi miedo no era solo a compartir mis fallos, sino a enfrentar el potencial que había en el perdón y la reconciliación. Las sombras del pasado se transformaron, al menos en mi mente, en oportunidades de conversación, en lugar de lastres. Terminado el paseo, una jota de resolución me llenó. Quiero que podamos hacer esto más a menudo, Diego, conversar de los temas difíciles, permitir que lo que tememos tenga espacio. Su mirada reflejaba una comprensión profunda. Tenía ante mí no solo a mi hijo, sino a un compañero en esta travesía. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una inquietud permanecía. Mientras nos alejábamos del parque, recordé un asunto que había evitado por completo, uno que podría cambiar todo, la razón real por la que el coche fue vendido. Esa historia, un secreto de mi pasado, era una verdad que sabía que eventualmente tendría que enfrentar. La conexión con Diego había comenzado a florecer, pero había algo más oscuro que acechaba en ese camino, algo que podía desbaratar el frágil equilibrio que estábamos construyendo. Al cruzar el umbral de la puerta de nuestra casa, el eco de mis dudas reverberaba en mis pensamientos. Debía prepararme para la próxima conversación. ¿Cómo enfrentaríamos juntos esa revelación? El tiempo había llegado para desvelar la verdad, y el momento exacto no estaba tan lejos como había pensado. La semana siguiente pasó como una brisa inusitada. Cada día Diego y yo continuaban nuestras conversaciones abiertas, pero la sombra de mi secreto se fue convirtiendo en un peso cada vez más difícil de ignorar. A medida que hablábamos, mis recuerdos se transformaban. La conexión que estaba forjando con él era más valiosa de lo que había anticipado. Pero también había un miedo que amenazaba con desestabilizarlo todo, exponer la verdad de mi pasado. Cada noche, mientras intentaba dormir, solo podía pensar en lo que implicaba revelar la razón detrás de la venta del coche. Me preguntaba constantemente, ¿sería un alivio o un motivo de rechazo? Las noches se tornaron en un ciclo de análisis y autoexamen. Repetidamente me preguntaba si realmente había aprendido algo de mis errores pasados, o si simplemente estaba tratando de evadir las consecuencias. Fue una mañana particularmente gris cuando finalmente cambié el rumbo de mis reflexiones. Me desperté con el firme propósito de no solo enfrentar mi pasado, sino también usarlo como herramienta de crecimiento. Si podía abrirme ante Diego, tal vez podría enseñarle que la vida está compuesta no solo de decisiones correctas, sino también de las lecciones que emergen de los fracasos. Y así, decidí que era hora de una conversación más profunda. Ese mismo día, mientras comíamos, le dije, Diego, hoy quiero que hablemos de algo importante, algo que he estado guardando durante demasiado tiempo. Es sobre el coche que vendí. Su mirada se intensificó, un indicativo de que había notado la seriedad en mi tono. ¿Por qué lo hiciste, papá? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, y en ese instante, la razón se convirtió en una mezcla de incertidumbre y determinación. Invertí el dinero en un intento de comenzar de nuevo después de una crisis personal. Pero no es solo eso. Hay más que necesito que entiendas. Con cada palabra, la respiración se me hacía más entrecortada. Empecé a relatar los eventos internos, las decisiones que había tomado en un momento de desesperación. Hablé sobre el vacío que sentí y la búsqueda de libertad que, en mi mente, no tenía cómo culminar en redención. Diego escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. No quería que sintieras que necesitaba salir corriendo, continué, pero también entendí que a veces es al abrir nuestras heridas donde encontramos las respuestas necesarias para sanar. A medida que hablaba, la conversación se transformó en un acto de liberación. Esta experiencia no solo sería un pacto entre mi hijo y yo, sino un paso hacia mi propio crecimiento personal. A medida que la vulnerabilidad llenaba la habitación, Diego asintió con seriedad, comprendiendo el impacto de mis decisiones.
Entonces, ¿aprendiste de esa decisión?, me preguntó, los ojos claros y curiosos, como quien busca la verdad en el corazón de un enigma. Sí y no. Aprendí que no podemos huir de nuestras decisiones. Debemos enfrentarlas, aprender de ellas, y a veces compartirlas con quienes amamos. Cada error puede ser la semilla de algo nuevo, respondí, sintiendo que cada palabra resonaba con una profundidad inusual. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, me encontraba atrapado en otra lucha interna. Al abrirme, la posibilidad de que Diego se sintiese decepcionado por mí se cernía como un fantasma. Pero en ese instante me di cuenta, si quería convertirme en un modelo a seguir, debía aceptar que la autenticidad incluye incluso los recuerdos más oscuros. La charla terminó, pero la inquietud en mi interior persistía. Había un vacío entre nosotros, un aire de duda que aún flotaba, pero a pesar de todo, sentí que finalmente se habían dado pasos hacia la reconciliación, hacia el cambio. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por venir. Al mirar a Diego, encerrado en sus propios pensamientos, noté que había una pregunta más grande agazapada entre los dos. ¿Qué pasaría si él decidía tomar decisiones impulsivas como las que yo había tomado en el pasado? La posibilidad de que repitiera mis patrones podía ser un eco aterrador de mi propia historia, y esta preocupación creció en mi mente como una sombra. Pero lo que realmente me desveló esa noche fue un mensaje inesperado de un viejo amigo que contenía una revelación impactante sobre mi pasado. La verdad, ahora más que nunca, estaba por salir a la luz. ¿Estaría listo para enfrentarla? El día había llegado, y una pesadez se instalaba en mi pecho mientras me preparaba para el encuentro que definiría el rumbo de mi relación con Diego. La revelación de mi amigo, un secreto que había permanecido envuelto en la penumbra de mi historia, pesaba como una carga invisible. A medida que me acercaba a la hora acordada con Diego, la incertidumbre se arrastraba conmigo como una sombra. ¿Podría este último obstáculo en nuestro camino convertirse en la oportunidad que ambos necesitábamos para cerrar viejas heridas? La casa, ahora un espacio lleno de memorias compartidas, se sentía a la vez acogedora y tensa. Opté por preparar un ambiente ligero, buscando relajar el aire que se había cargado tras nuestras conversaciones recientes. El aroma del café atravesó cada rincón, invitando a una conversación. Cuando Diego entró en la cocina, la expresión en su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Papá, ¿qué es lo que necesitas contarme?», preguntó. Su voz se entrecortaba. La seriedad del momento me había llevado a abrirme, pero también a reflexionar sobre el peso de mis decisiones. «Hay algo relacionado con la venta del coche, una historia que nunca compartí», comencé, sintiendo como el aire se volvía denso. Al venderlo, no solo perdí una parte de mi vida, sino que también lo hice por razones que no comprendí del todo en su momento. Su mirada me animó a continuar. Cuando era joven, me encontré en una serie de decisiones erróneas, impulsivas. El coche era un símbolo para mí, un recordatorio de todo lo que había perdido. En mi intento de comenzar de nuevo, tomé esa decisión sin considerar las consecuencias. Muchas veces pensé que era necesario, pero ahora me doy cuenta de que actué desde el miedo, y esa misma desesperación me llevó a alejarme de ti, de nosotros. Hablaba con sinceridad, cada palabra un paso hacia la vulnerabilidad. Diego escuchaba atento, las imágenes de su propia historia reflejándose en mi relato. «Papá, esto es importante para mí, me ayuda a entenderte, pero ¿por qué nunca me lo contaste antes?». Su tono era una mezcla de comprensión y necesidad de respuestas. «Tenía miedo de decepcionarte, de que pensaras que yo también era una decepción. Nunca quise cargar sobre ti mis fracasos», le respondí, sintiendo cómo la verdad comenzaba a despejar las nieblas del silencio que habíamos cultivado. «Pero ahora veo que, al no decirte lo que realmente pensaba, te he privado de entenderme, y al mismo tiempo me he privado de tu cercanía. Quiero que sepas que los errores no definen a una persona. En cambio, son las decisiones posteriores las que realmente cuentan». Mientras hablaba, el peso del secreto comenzaba a aligerarse. La conexión que había empezado a florecer entre nosotros se sentía ahora como un jardín listo para florecer. «Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte.
sin importar los caminos que elijas. Aprenderé a ser un mejor padre, uno que esté presente para ti, sin miedo a compartir las partes más oscuras de mi vida. Diego respondió con una intensidad renovada. No necesitas ocultar nada. No eres perfecto, y tampoco yo lo soy, pero eso no significa que no podamos abrazar nuestras imperfecciones y construir algo más fuerte. Esa declaración resonó en mí, como un eco de lo que habíamos estado buscando: autenticidad. Quizás deberíamos hacer esto juntos, sugerí, sintiendo que la conversación se transformaba en un pacto renovado entre padre e hijo. Compartamos nuestras historias, no solo lo bueno, sino también lo malo. Al abrirnos, podríamos encontrar un camino hacia lo que realmente somos. La idea se sintió liberadora, prometedora. Me gustaría eso, papá. Quizás, junto con la música, podríamos contar nuestras historias a través de ella. La chispa en sus ojos parecía encender nuestra conexión. Aquí, en esta pequeña cocina, comenzaba a formarse un nuevo capítulo. Ambos entendían que las lecciones aprendidas se brindan no solo a través de nuestras victorias, sino también de nuestras derrotas. El día finalizó no con pronósticos de miedo, sino con una renovada visión de futuro. La música sonaría cada vez más fuerte, recordándonos que nuestras historias no son solo relatos individuales, sino un entramado de vivencias que se entrelazan. Al concluir la cena, una sensación de paz nos envolvió, en el umbral de una nueva era, donde la vulnerabilidad y la autenticidad servirían como pilares en nuestra relación. Ambos supimos que, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres, estábamos listos para enfrentarlo juntos. Mientras las melodías que habíamos creado comenzaban a tomar forma, se decía que la conexión entre nosotros ahora brillaría más que antes. Habíamos elegido construir una historia donde tanto el dolor como la alegría podían coexistir, transformando conflictos en oportunidades para crecer. Esa noche, con la promesa de un nuevo amanecer, supimos que habíamos triunfado en algo más grande: el reconocimiento mutuo de nuestras debilidades y la fuerza que surge de ellas. Les invito a que se unan a este viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas disfruten de relatos como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora y recordar que este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.